Tony, mira lo que he conseguido. A ver, Giovanni. Es una colección de discos de vinilo en el que se narran todos los acontecimientos previos a la independencia. Y dime una cosa, ¿qué es esto que tienes aquí? Son unos mapas. Ah, me encantan los mapas. Ve, mira, se ven las rutas, cómo se movía la gente. Y mira justo lo que tenemos acá. Tupac Amaru. Tupac Amaru, rebelión y muerte. Porque Tupac Amaru es un personaje extraordinario. Hasta el día de hoy, después de casi 200 años o más, sigue despertando sentimientos distintos entre la gente. Sí, yo te diría, es más, la autodefinición personal incluye la posición frente a Tupac Amaru. De todo peruano. Sí, claro. Pero ¿cuál es el acto fundamental, el que da inicio a esta gran rebelión? Tú sabes, Tupac Amaru es bien curioso porque empieza por todo lo alto con un acto dramático al 100%. El ajusticiamiento de un alto oficial real como era el corregidor Arriaga. Y le dio vuelta, pero en primera. Lo invitan a almorzar y al terminar se va a Arriaga de regreso a su casa, lo atrapan a medio camino, lo traen a la casa de Tupac Amaru y ahí lo tienen en el sótano varios días. Y finalmente sí, es ajusticiado. A mí siempre me queda una duda con respecto a ese tema. No sé si se trataba de un tema personal de Tupac Amaru o si realmente él tenía una preocupación por la injusticia social de ese momento. Yo diría que es un asunto político y dado ello ha motivado un gran debate en la comunidad de historiadores. Algunos piensan, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la independencia, mientras que para otros esta es un proceso largo. Arranca en Tinta y no termina hasta Ayacucho. Bueno, empezamos entonces. A ver, ¿ha funcionado el tocadisco? Ahí va. Tupac Amaru, rebelión y muerte. Ahí va. Ha llegado el momento de sacudirnos el pesado yugo que por tantos años hemos sufrido de los españoles, que nos grababan diariamente con nuevas pensiones y hostilidades. ¡Basta de agravios! ¡Basta! ¡Basta de abusos! ¡Basta! ¡Basta de injusticias! ¡Basta! Quitaremos repartimientos, quitaremos aduanas y quitaremos todas las exacciones que a dictamen suyo han desolado nuestro reino. Este es el comienzo, Yacta. Y no podemos desmayecer hasta lograr la libertad. ¡La libertad! ¡Libertad! 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 Entonces, Tony, la rebelión de Tupac Amaru empieza con un hecho muy fuerte, definitivo, casi como empezar la película desde el primer minuto con un plot point, el ajusticiamiento de Arriaga, un acontecimiento del cual ya no se puede dar marcha atrás. Efectivamente, sobre todo cuando piensas en el largo plazo a Tupac Amaru, te das cuenta que él es el más importante de los líderes indígenas que a lo largo de todo el periodo colonial lucharon contra España. Claro. Por eso es un paradigma, ¿no? Como un ideal. Sí, eso lo sabemos de memoria, pero no creo que haya sido un acontecimiento mágico, ¿no? Que de pronto apareció Tupac Amaru. Esto debe haber ido gestándose desde años anteriores. Ciertamente, desde la misma configuración de la sociedad colonial, desde el comienzo. Tú sabes, un virrey que se llamaba Toledo dividió el mundo andino en dos repúblicas, de españoles y de indios. Claro. Injustamente divididos también, ¿no? Cada uno con derechos distintos, con impuestos distintos, con reglas de juego diferentes. Efectivamente, incluso con autoridades distintas. Pero, por ejemplo, los indios no eran esclavos, ¿no? Los esclavos africanos tenían sus propias reglas distintas a las de los indios. Sí, pero eso siempre me ha sonado un poco tramposo, ¿eh? Es como una esclavitud disfrazada, porque, claro, los indios no eran esclavos porque no podían ser vendidos, pero tenían un montón de exigencias y tenían que someterse a trabajos durísimos como la mita, por ejemplo. La mayoría iban a las minas, pero no todos. ¿Y les pagaban por esa chamba o no?
Sí les pagaban un salario pequeñito, pero que ellos ahorraban para poder pagar su otra obligación, que era el tributo. Claro, o sea, les pagaban para que paguen. Exacto. Y de paso tenían que ahorrar. Claro. ¿Y quién administraba todo esto? ¿Quién lo supervisaba? Bueno, mira, el tributo lo colectaba su propio curaca de indios. Y para este caso, Túpac Amaru era un curaca. Curaca, pues, el famoso lugar de Tungazuca, Bambamarca y Surimana, y Tungazuca el lugar principal de residencia de Túpac Amaru. ¿Y el equivalente en la República Española, quién sería? ¿El corregidor? Se llamaba corregidor de indios a un funcionario que no tenía los mismos poderes, sino superiores a los del curaca, Seguro. pero que compartía con él el poder local. ¿Y existía alguna figura mediadora entre ellos dos? Bueno, mediador exactamente no, pero había un tercero en la discordia. En los pueblos habían sacerdotes, Los curas. doctrineros, españoles, sí, los curas. Ellos eran el poder espiritual. Y adicionalmente también tenían sus intereses, sus business, disputaban el poder local. No eran mediadores, eran un tercer interesado en este trío, Exacto. por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál era la situación política en ese momento en España, Tony? Era la época de las reformas borbónicas, entró una nueva dinastía, trató de modernizar las cosas. Su propósito era recuperar posiciones para España, que antes estaba muy en declive en el concierto europeo. Y su procedimiento fue modernizar, tratar de mejorar la eficiencia de las relaciones entre España y América. Pero más que mejorar, lo que hicieron fue crear un descontento general, porque aumentaron los impuestos, empezaron a controlar todo con mayor rigidez. Bueno, sí, la idea era modernizar el sistema tributario, ¿no? Para tener dinero y que fuera la base de ese reengrandecimiento de España. Y la base tributaria la trabajaron de la siguiente manera. Ellos quisieron que todo lo que hoy llamamos impuestos indirectos, lo que pagamos por el comercio, se generalice. Y entonces triplicaron ese impuesto. Triplicaron un montón. Se llamaba la alcabala y pasó de 2 a 6%, un montón, ¿verdad? Pero sobre todo, Giovanni, ¿tú sabes qué más? ¿Qué? Incorporaron un montón de productos que antes no pagaban alcabala, ya directamente a pagarla. Entre ellos los productos de la tierra, por ejemplo, coca. La coca, que era uno de los principales productos que Túpac Amaru transportaba, que llevaba a las minas, porque Túpac Amaru era un comerciante, un arriero. Estos impuestos le deben haber afectado muchísimo. Y no solo a él, a mucha gente, entre ellos estos personajes locales como Túpac Amaru, se vieron seriamente perjudicados. Todo empieza a agarrar una forma más clara ahora. Desde que se aplican las reformas borbónicas, estallan motines aquí y allá. Los historiadores hablan de una coyuntura rebelde. Mira, Tony, aquí hay algunos pasquines de la época que los rebeldes usaban para poner en las calles y llamar la atención, cual volante. Efectivamente, pues, en una época que no había ni radio, ni televisión, por supuesto, incluso no habían periódicos, la forma de dirigirse a la opinión pública era a través de estos pasquines que se pegaban en las iglesias, en las puertas de los lugares importantes. Mira lo que dice aquí. Hagamos la paz ya, oh prudente Setmanat. ¿Quién es ese? Él era el corregidor de Arequipa. Una llamada de atención a él, ¿no? Bajo la calidad de no admitir más aduana. Aduana es esa casa que cobraba tributo. Claro, pues esta sí que es patraña, y así la mejor hazaña es no meter más cizaña para otra gran ladronera, porque en aquesta moneda no se paga al rey de España. Bien bonito, ¿no? Bien al verso, Sí, claro. poético.
Bueno, los que hacían pasquines se preocupaban por eso, pues que fueran más o menos poéticos, que tuvieran gracia, que impactaran en la opinión pública. Y ¿no? me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. Bueno, pero entonces Túpac Amaru está súper molesto por este asunto. De las aduanas, los impuestos, ¿no? Pero yo creo que había algo más de tono personal que lo tenía crees, indignado. no? Sí, me imagino, ¿no? Vamos a ver si lo encontramos. Vuestra merced reclama que se le reconozca como descendiente del Inca Túpac Amaru. ¿Dónde estamos, Tony? Esta es la Real Audiencia de Lima. Y mira, ese es José Gabriel Condorcanqui, nada menos que el famoso Túpac Amaru. Debe estar reclamando por las aduanas y los impuestos. Efectivamente, además, en esta coyuntura estaba reclamando también su título de nobleza, porque él sostenía ser descendiente del último Inca de Vilcabamba. ¿Y ese otro señor quién es? Debe ser pues el representante legal de un caballero apellidado Betancur que tenía la misma pretensión que Condorcanqui, ser descendiente del último Inca de Vilcabamba. Creo que la van a tener difícil con ese oidor. Tiene cara de ser un hueso duro de roer. Yo lo veo como incorruptible. He presentado todos los autos y probanzas que confirman mi linaje. Documentos presentados también por el caballero aquí presente. Yo empecé el juicio en las instancias del Cusco, pero he tenido que viajar a Lima. Llevo meses en dicha tramitación. Mi representado lleva años persiguiendo el mismo título, don José Gabriel. Diego Felipe Betancur también solicita ser reconocido como el último descendiente del Inca Túpac Amaru. Y desde 1750 lo ha pedido a la corona a través de sus representantes en Madrid. El legítimo sucesor soy yo. ¿Por qué? ¿Porque su merced lo dice? No me falta el respeto, caballero. Tengo todo el cuaderno de autos y la genealogía que me permiten demostrar que soy el descendiente de Túpac Amaru. No es necesario que me narre usted el linaje ni la ascendencia de los incas. Mi patrocinado y yo conocemos perfectamente a cada uno de los descendientes de Manco Inca. Semejante insolencia que un cacique menor de 3 pueblos pequeños pretende instruirme. ¿Cómo se atreve a injuriarme de ese modo? Caballeros, calma. La audiencia de Lima examinará los legajos traídos por ambas partes. Mejor nos vamos antes que se ponga bravo. A ver. En nombre de los caciques de los pueblos de la provincia de Canas y Canchis, pido que se declare que los indios de estas provincias no estén obligados a la mita de Potosí. ¿Y por qué no solicita también que regulen el tráfico de los carruajes y de las mulas en la ciudad de Lima? La Real Audiencia no tiene tiempo para perderlo en boberías. Los indios ya no pueden con sus cargos. Tengo todas las causas y argumentos que me permiten justificar el pedido. Se organizará una audiencia especial. Muchas gracias, Excelencia. Con la justicia de la Real Audiencia estoy seguro que los resultados serán los esperados. Aquí entre nos, Tony, ¿él era realmente descendiente del último Inca de Vilcabamba o no? Bueno, tenía su argumento fuerte, ¿ah? Resulta que ese Inca tuvo una hija, Juanita Pilcohuaco, la cual se casó con un Condorcanqui. Y de esa familia, de esa pareja, Túpac Amaru había establecido su linaje directo. Bueno, el asunto es que la Real Audiencia no aceptó su petición y esto fue creando más resentimiento en el hombre. Sí, para nada. Todo eran noticias negativas, se iba cargando y en un momento pues se fue con todo, ¿no? Se fue con todo. Ya eran varias gotas las que iban a hacer que el vaso se rebalse, ¿no? Los impuestos, los abusos, cosas que afectaban a su economía y además una patada a su orgullo, a su identidad. Ten en cuenta además que Túpac Amaru era un curaca, que se sentía descendiente de los incas, que tenía una autopercepción muy elevada, no solo de sí, sino sobre todo para la época de sus responsabilidades con los demás. ¿Cuánto tiempo se quedó Túpac Amaru aquí en Lima? Casi todo un año, en realidad 8 meses, fue el año 1777. Buen tiempo se quedó, ¿ah? Parece que Sí. en toda época ese tipo de trámites, juicios han demorado mucho. El caso es que le dio ocasión este tiempo para entablar relaciones con algunas otras personas. Y sé que también fue importante para él leer los comentarios reales.
De alguna manera, ¿no? Algún autor famoso, John Rowe, interpretó que los comentarios reales estaban en la base de un movimiento del cual Túpac Amaru habría sido parte. Mira dónde estamos, Centro Cultural Inca Garcilaso. Aquí hay una copia de todas maneras. Debería. Vamos a buscarla. Vamos. Tony, mira qué bonito. Comentarios reales de los incas. Inca Garcilaso de la Vega. Primera edición fue en 1615, ¿no? ¿Y por qué fue tan importante para Túpac Amaru este libro? Hubo una segunda edición en el siglo XVIII. Se dice que era leída extensamente por los curacas y que alimentaba esa idea, pues, que en vez del desorden de los tiempos actuales, retornemos a esta época maravillosa. Mira, por ejemplo, lo que dice aquí. Contaban por hilos y nudos, se refiere a los quipus. Había gran fidelidad en los contadores. Esa es la idea, pues, de Garcilaso, que en época de los incas todo estaba bien organizado. Y claro, ¿cómo no querer volver? Ciertamente es la interpretación del doctor Raúl, ¿no? Bueno, vamos, te invito a un café. Nos llevamos esto. ¿Ya? Siempre nos han enseñado, Tony, la imagen de Túpac Amaru como la de un tipo fuerte, solo, rebelde, que lucha por el pueblo. Pero nos olvidamos que él tenía una imagen importantísima al lado. Era una pareja rebelde, en verdad. Era Micaela Bastida, su esposa, y él. Claro, estaba desapareciendo ya la imagen clásica de la mujer colonial como recluida en su casa, ocupada solamente de la esfera doméstica. Y más bien es reemplazada por la pareja revolucionaria, así como Bolívar y Manuelita, Túpac Amaru y Micaela. Sin embargo, venían de estratos sociales distintos. Sí, como tú dices, era un matrimonio desigual donde él, al ser curaca, ocupaba una posición como de aristocracia indígena. En cambio, ella una persona más del común, ¿no? Pero ambos muy católicos, ¿ah? Eso importa también para el matrimonio y los hijos, todo en la vía de lo formal. Y ella muy inteligente y muy capaz. Durante la época que él es arriero, transportista, mercader, ella maneja la base y luego en la rebelión será igual, ¿no? Todas las mujeres te admiran. Dicen que nuestros hijos son obedientes y muy correctos. Todo es cuestión de establecer límites y de llevar la casa con mano dura. Sobre todo ahora que harás un viaje tan largo. Es temporada de cosecha y el transporte ha sido muy demandado este año. La producción de coca y maíz han sido muy buenas. Cumpliré con los pagos de los arrieros para cuando vengan a cobrar sus jornadas. No te vayas a olvidar de las mulas. Tendré mulas jóvenes a tu regreso, despreocúpate. Recuerda mantener la casa y atender los pendientes. Cumpliré con todo lo que me has encargado, Chepe mío. Despreocúpate. Confío en tu buen juicio para llevar estos asuntos. Ahora acompáñame a despedirme de los niños y a rezar con ellos antes de partir. Arriero quiere decir que tenía una flota de mulas y él transportaba productos a distintos lugares del país. Exacto, un transportista. Y se sabe que tenía una cantidad importante de mulas, aparte de hatos de llamas, pero en lo que a mulas se refiere, 350. O sea, tendría actualmente una gran flota de camiones. No sé si gran, pero al menos mediana. Por lo menos 10 o 15. Exacto. Eso es un montón. Bueno, Vamos a seguir con la ruta. Tú pagas, ¿no? ¿Cómo que yo pago? ¿Todavía has invitado? Yo te invitaba a tomar un café, pero tú lo pagas. Vamos. Bueno, como siempre. Con cosas distintas, ¿no? ¡Mozo! El mundo estaba movido por esas épocas, ¿no? Teníamos la Revolución Norteamericana, después la Revolución Francesa y en el medio estaba Túpac Amaru. Algo estaba pasando en el mundo en ese momento. Y Túpac Amaru está al comienzo de ese ciclo. ¿Y tú crees que había alguna relación entre estos hechos? Bueno, directa no, pero que era el clima de una época de guerras y revoluciones a nivel del planeta entero, ¿no? Ya, pero volviendo a nuestro tema, Túpac Amaru, un hombre solo,
¿Cómo empieza? ¿Cuál es su primer paso? ¿Cómo hace para reclutar gente? Se dirige un poco a los pueblos vecinos, habla con los curacas, se ponen de acuerdo en que tienen enemigos comunes, los corregidores eran muy odiados, todo el discurso está contra los corregidores y va juntando. Siguiendo su ruta, que él conocía muy bien por su trabajo, ¿no? Por supuesto, empezando por los pueblos vecinos, ¿no? Aquí está el mapa, mira. A ver. Esta es la ruta de Tupac Amaru. Y como puedes ver, son los pueblos vecinos. Se dirige a cada uno de ellos en plan de ir juntando su mancha. Dicen que llegó a reclutar casi 40.000 hombres en su ejército. Si no lo tomas como ejército, ¿no? Si entiendes que tiene una multitud armada precariamente, con unas pocas armas de fuego, pero con muchos palos, ondas, piedras, y que va como multitud, ¿no? De todas maneras, te da una idea del descontento que había en esa época. Era grande. Era grande, sí. Eso es lo que permitía la formación de masas revolucionarias. ¿Y su esposa, Micaela Bastidas, qué hacía? Bueno, ella en Tungazuca, ¿no? Era la socia encargada del aprovisionamiento. Era la gran experta en logística. La gran organizadora. Exacto. Una buena socia. Rápido, Julio. Juan, anda arriba y hay un costalillo de pólvora, me lo bajas junto con media docena de ricos. Ya, rápido. Me van a entregar una docena el próximo domingo. Don Pablo, ¿están listos los pasaportes y los edictos? Así no están listos. No. Ya, muy bien. Quiero escribirle una carta a mi marido, por favor. Hijo Chepi, recibí tu carta y te doy respuesta remitiendo 600 pesos fuera de los 56 que Juan, tu hermano, llevó. También te remito un odre de aguardiente y las adjuntas que acabo de recibir para tu mejor gobierno. Que Dios te guarde muchos años. Tu Micaco. Se habla mucho de la gran rebelión indígena de Tupac Amaru, pero la verdad es que su ejército rebelde tenía personas de todas partes, de todas las sangres. Bueno, efectivamente, pues, sobre todo en el núcleo dirigente. Mayoritariamente eran mestizos, había algún criollo, hasta algún español. Mientras que la tropa sí era casi 100% indígena, ¿no? Debe haber sido bien difícil ponerse de acuerdo con tantas personas que venían de distintos lugares y con condiciones diferentes. De hecho, hubo tensiones. Por ejemplo, las tropas, los indígenas, iban destruyendo propiedades sin distinguir si era de criollos o de chapetones, mientras que en el núcleo dirigente Tupac Amaru, por ejemplo, siempre está preocupado de distinguir que el enemigo son los españoles, pero los criollos son aliados. Ajá. Oye, Tony, me dijeron 13-5. Aquí hay una cosa muy interesante. 13-5 debe ser... Esta. Este es. Mira, aquí está el bando que emitió Tupac Amaru pidiendo la liberación de los esclavos. 16 de noviembre de 1780. Yo, don José Gabriel Tupac Amaru, indio de la sangre real de los incas, tronco principal, bando del 16 de noviembre de 1780. Para el Cusco, para que desamparen a los chapetones ofreciendo libertad a los esclavos. Hago saber mediante este a todos los peruanos y habitantes de la ciudad del Cusco, religiosos, clérigos y demás personas que hayan contraído amistad con la gente peruana, que concurran a la distinguida empresa que hago favorable al bien común de este pueblo. Por constarme las hostilidades y vejámenes que se experimenta de toda gente europea, quienes son temor de la majestad divina
ni menos obedecer órdenes de las reales cédulas del Señor. Enteramente han preparado límites de la paz, inquietudes en nuestras tierras, haciendo vejámenes y agravios, aprovechándose del bien común y como cada de por sí tiene experimentado el riguroso trato europeo. Pero hasta ese momento nadie había hecho una cosa así. No, pues es casi 100 años antes que Ramón Castilla. No había ocurrido ni siquiera la rebelión de los esclavos de Haití. Es un pionero. ¿Y cuál era su intención haciendo esto? Mira, aquí está la clave. Dice que desamparen a los españoles ofreciendo libertad a los esclavos. Y eso es porque él había estado un año en Lima, ¿te acuerdas? Claro. Y ahí se había dado cuenta de la relación que había entre el poder del virreinato y grandes haciendas, plantaciones trabajadas en la costa por mano de obra esclava. Claro, sin esclavitud los españoles estarían en tremendo problema. Sobre todo en la costa. Quería terminar con el régimen de plantaciones, aunque en la sierra donde vivía él, pues eran muy escasos los esclavos, ¿eh? Oye, mira lo que dice aquí. Para que ninguno alegue ignorancia, mando se fijen estos carteles en los lugares públicos de la ciudad. Vamos a ponerlos, ¿no? ¿Ya? Para que nadie alegue ignorancia. Lo que me llama la atención es que nadie se haya enterado del ajusticiamiento de Arriaga. ¿Es que nadie hizo nada? ¿No hubo represalias? No, sí. Al comienzo Túpac Amaru no quiso que la noticia llegue al Cusco, pero se le escapó un corregidor, el de Quispicanchis, un señor que me parece se apellidaba Peralta. Y cuando este llega al Cusco, provoca una conmoción, corre como reguero de pólvora y finalmente se convoca una junta de guerra. ¿Esta de aquí? Efectivamente. ¿Los ves? Sí. Aquel es Moscoso, el obispo del Cusco. Él era criollo. Excelencias, esta sublevación y rebeldía está llegando a un punto de no retorno. Ya establecí y coordiné una junta de guerra para combatir a los rebeldes, pero nada podremos lograr si no tomamos acciones inmediatas. No vamos a llegar a buen puerto si nos comportamos como los rebeldes. Combatir un fuego con más fuego solo nos traerá destrucción y bajas para ambos bandos. ¿Y qué supone, señor Landa? ¿Que estos malditos sediciosos se van a retirar porque se lo pedimos por las buenas? Esta no es solo una rebelión simple, donde con la muerte del caudillo se acaba, no. Esta es una guerra. Señor obispo, vuestra merced es conocido por todos como un hombre severo, pero muy justo. ¿No podríamos dialogar con los rebeldes? No se puede dialogar con una peste, caballeros. Ese caudillo, José Gabriel Condorcanqui, ha levantado a todos los indios y criollos de Tinta y de los pueblos aledaños. Solo veo dos soluciones a este dilema. Acabamos con ellos. Esperamos que vengan a quemar nuestras iglesias y a levantar sus huacas paganas. Que pase don Fernando Cabrera y presente su informe. 2 de mis hombres perdieron la vida. Mi guardia personal resultó inútil para este tipo de avatares. ¿Eran muchos? Eran miles de indios rebeldes. Pero sus armas eran rústicas, palos, piedras, hondas. Pero eso sí, eran muchos. Una enorme cantidad de indios sublevados. Cálmese, señor corregidor. Usted debe actuar con la cabeza fría y los pies en el suelo. Debemos pedir inmediatamente ayuda a la ciudad de Lima. Daré una carta a nombre de la Junta de Guerra. Redáctela ahora mismo. Yo voy a convocar a una colecta pública. Visitaré casa por casa cada una de las familias notables de la ciudad del Cusco para que apoyen la pacificación. Decretaré la ley marcial y reuniré el ejército de la ciudad inmediatamente. Lo voy a acompañar, señor corregidor. Usted ha sido sumamente permisivo con los indios rebeldes. Por eso estamos ahora pagando el precio de su descuido. Hemos conformado una junta de guerra. En eso estamos. Descansen tranquilos. He organizado milicias cléricas que yo mismo entrené
para repeler la subversión. ¿Su excelencia va a organizar un ejército de sacerdotes? ¿Los va a educar para portar armas? ¿Creen que tendrán la sangre suficientemente fría como para matar hombres? La misma sangre fría que tuvieron los captores y asesinos de nuestro Señor Jesucristo. No se confíen, señores. El hecho que sea un hombre de fe no quiere decir que piense solamente en ayunar y en celebrar la liturgia de todos los días. El Señor sabrá recompensarlo, señor obispo. Por favor, veamos las acciones que tomaremos contra esta sublevación. Pronto. Papel y tinta. Y aquí es donde deciden lo de Sangarará. Efectivamente, ahí toman la decisión de enviar una primera tropa a reprimir a Túpac Amaru, que se va a enfrentar en Sangarará. Ajá. Nosotros mejor nos vamos por acá. Aunque ya lo hayamos discutido varias veces, vamos a repasar nuevamente el ataque a los realistas. Todas nuestras tropas deben estar unidas. Eso es lo importante, la unión. Si no es para sellar una victoria, que sea para salvarnos de la derrota, no antes ni después. Vamos a llegar bien. El ejército realista ya te Sangarará y mucha gente se le está uniendo. Es el momento justo para atacarlos. Escúchenme. Hay que encerrarlos a todos, que estén aterrados como animales. Tú y tú. Busquen a los generales. ¡Rápido! Tú. Encárgate de ubicar todas las posiciones y evitar todas las salidas. Lo importante es que no salgan por ningún lado. Sí, señor. Yo debo estar al pie de la hoguera, en primera lista del frente. Mi vida ya tiene precio. Hay premios si me entregan vivo o muerto. Pero no importa. ¿Sabe por qué? Porque la fatalidad del hombre es seguir con los designios de Dios. Sin duda la batalla de Sangarará fue una de las más importantes librada por Túpac Amaru. La gran victoria de los rebeldes, pues. Tú sabes cómo fue. Esa junta de guerra del Cusco que vimos envía una tropa que está compuesta por unos cuantos milicianos españoles, acompañados por 2 o 3 curacas con sus indígenas. Ellos van en búsqueda de tinta, llegan hasta Sangarará, es una noche, está lloviendo, hace frío, y en vez de hacer campamento en un cerro, en un lugar abierto, susceptible de ser defendido, se meten a la iglesia de Sangarará a pasar ahí la noche. Muy mala idea, porque ahí el ejército rebelde los cercó y Túpac Amaru le prendió fuego al techo de la iglesia. Hubo una batalla, empezó al amanecer y en cierto momento sí, como estás diciendo, Túpac Amaru incendia la iglesia, pues. Y todos murieron calcinados ahí adentro, ¿te imaginas? Sí, piensa, una estructura como esta, con techo de paja, ardiendo. Este triunfo de Túpac Amaru debe haber traído serias implicancias religiosas y políticas. Claro, ahí vendrá la excomunión, es un punto de quiebre en la rebelión. A partir de Sangarará todo cambió. Los criollos ya se ponen completamente del lado de los realistas, todo el mundo se asusta. Claro. Con la victoria de Sangarará, las expectativas de los rebeldes debe haber sido altísima. Efectivamente, estaban comenzando la confrontación militar por una victoria, de tal manera que cuando regresan al campamento general en Tungazuca, se dedican a planear cómo hacer para obtener la victoria. Y aquí tengo cuál fue la hoja de ruta, mira. Acción ofensiva después de Sangarará. Mira, Túpac Amaru sale de Tungazuca y se dirige al sur, va hacia el altiplano. Llegará tan lejos como Lampa
donde recién da la vuelta y regresa nuevamente a Tungazuca. ¿Y quién se queda en Tungazuca? Micaela. Y esta ruta le toma bastante, casi un mes. Y en todo ese tiempo yo creo que estaba descuidando el objetivo principal, que debía ser Cusco. ¡Jaco, compañero Cuna! ¡Jaco, compañero Cuna! ¡Jaco por el Isu! ¡Jaco por el Isu! Compañeros, este es el momento de vengarnos contra las injusticias. Vosotros que han sido maltratados, obligados a cargar con pechos pesados, exprimiéndolos sin misericordia. Vamos a vengarnos derramando la sangre de esos traidores corregidores, esos ladrones. Compañeros, vamos a cumplir con los designios de Dios, nuestro Señor. ¡Jaco por el Isu! ¡Jaco por el Isu! Es que él quiere incendiar todo el sur. Ten en cuenta que esta era su ruta de arrieraje, él tenía contactos y por otro lado los aymaras habían levantado bajo el liderazgo de Tomás Katari. Claro. Entonces Tupac Amaru lo que quiere es que todo el sur quede convulsionado. Sí, pero de hecho Micaela no estaba de acuerdo con él porque le escribió varias cartas de reproche. Ella pensaba como tú, que estaban perdiendo tiempo y no se dirigían sobre el objetivo verdadero. Tú me has de acabar de pesadumbres, pues andas paseándote muy despacio por los pueblos. Y más en Yauri, tardándote 2 días con gran descuido. Pues los soldados tienen razón de aburrirse e irse cada uno a sus pueblos. Yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto. Y soy capaz de entregarme a los enemigos para que me quiten la vida. Porque veo el poco anhelo con que ves este asunto tan grave, que corre con detrimento de la vida de todos. Por tu causa están a pique de peligrar mis hijos. Y los demás de nuestra parte. Estoy pronta a caminar con la gente para dejar a Fernando en el lugar destinado. Pues los indios no son capaces de moverse en estos tiempos de tantas amenazas. Bastantes advertencias te di para que fueses al Cusco, pero tú las has dado todas a la barata, dándoles tiempo para que se prevengan y pongan cañones en el cerro de Piccho y otras tramoyas tan peligrosas que ya no eres sujeto de darles avance. Que Dios te guarde muchos años. Tungazuca, diciembre 6 de 1780. Micaela era una mujer extraordinaria, era una estratega. Incluso le advirtió a Tupac Amaru sobre el puente de Abancay, sobre tomarlo, pero él lo descuidó. Bueno, efectivamente, ella tenía visión y le aconseja tomar el puente de Abancay porque, si tú ves, es la ruta entre el Cusco y la costa. Entonces ella sabía que si los realistas iban a recibir ayuda de Lima, llegaría a través del puente de Abancay. Lógico. ¿Quiénes son estos? Bueno, aquel claramente el virrey, ¿no? El otro lo saco por su cara de malo, yo diría que es Areche. Y si esto es así, el último más cerca de nosotros sería el mariscal del Valle. ¿Te parece? Señores, están interrumpiendo una junta militar oficial. Esos extravagantes atuendos. Retírense. Perdón, lindo color, ¿eh? Gracias. Chao. Mariscal del Valle, su merced, como inspector general de la Armada, debió tomar acciones más rápidas para paliar esta catástrofe. Su excelencia, usted debe comprender. No debo comprender nada. Comprendo que me pida sables, cañones, mosquetes, balas.
Hoy mismo he ordenado para que las tropas que correspondan se organicen para salir lo antes posible al Cusco. Señor Virrey, tengo un comentario que hacer. Su merced conoció a José Gabriel Condorcanqui durante años. No pudo percibir su naturaleza sediciosa. Cuando lo conocí, era un hombre educado y sensato. No el sedicioso de hoy. Si no se hubiera dedicado a tratar de combatir al virrey anterior por cualquier tema, y no por lo importante, esa rebelión. ¡Silencio los dos! Estamos en medio de una rebelión que amenaza con llegar a la ciudad de Lima y desmembrar el poder que la corona ha colocado. Si no fuera porque la Junta de Guerra ha organizado la ciudad del Cusco, en estos momentos estaría en manos de los rebeldes. Pues por eso demando, debemos organizar militarmente a toda la población. A partir de hoy reclutaremos a todos los hombres, indígenas, mestizos, criollos, españoles. Todos formarán parte del ejército del rey para contrarrestar a los rebeldes. Bien, muy bien. Yo iré al mando de las tropas. Usted se limitará a sus funciones como visitador. Yo haré lo que ordene el rey. Y usted no es una autoridad de rango superior a mí. Su merced tuvo una relación muy tensa con el anterior virrey. Pero eso no sucederá conmigo. ¿Y sabe por qué? Porque la autoridad quedará muy bien delimitada en este virreinato. Su merced es un visitador muy respetado. Pero debo recordarle que la autoridad máxima aquí soy yo. Y tú sabes, aunque el virrey parece que es el que manda, en realidad yo creo que no. Areche era el más fuerte. Y la cosa concreta es que estuvieron disputando hasta el final la cosa. Pero justo después de ese momento es que salen las tropas realistas hacia el Cusco. Y tenían que cruzar toda la cordillera. ¿Cuánto tiempo se tomarían? ¿Un mes por lo menos? Bueno, sí, algunas semanas. Era un viaje por mar hasta Pisco y de ahí empezaban a subir. Pasaban por Abancay y finalmente llegaron al Cusco el 1 de enero de 1781. Tremendo viajecito, ¿no? Cruzando la cordillera. Deben haber muerto muchos en el camino. Sobre todo reclutaban. Si tú hubieras estado ahí, ¿te ibas con ellos o no? Yo difícil, te diré que más me veo de sacerdote que de soldado. No, de hecho yo también te veo más de sacerdote que de soldado, no lo haces, ¿Y tú? Yo también me quedo contigo de sacerdote más tranquilo. Ya ves. Entonces las tropas realistas llegan a Cusco y Túpac Amaru ya está listo para cercar el Cusco. Es el momento mismo del cerco. Las tropas de Túpac Amaru han avanzado por el sur, mientras su primo Diego Cristóbal por el norte. Castelo, por su parte, está saqueando haciendas y todo ello contribuye a un esfuerzo de Túpac Amaru por dos tenazas que cercan el Cusco. Claro, pero fue un enfrentamiento que, a pesar de venir en dos fuerzas contra una, terminó resultando ganador la del centro. Sí, pues, porque esas tropas realistas que habían entrado habían reforzado el poder del Cusco central de tal manera que pudo derrotar un auxiliar, porque eso era lo que en ese momento Pumacahua era, ¿no? Un auxiliar de los realistas derrota a Diego Cristóbal y en ese sentido pues deja la tenaza quebrada y José Gabriel se ve obligado a levantar el cerco del Cusco y a retroceder a su base en Tungazuca. Don José Gabriel, nuestras tropas han sido derrotadas. Y después de liberar varias batallas durante 2 o 3 meses, es finalmente capturado. Sí, hay una batalla en la que está Túpac Amaru en medio de sus tropas y cuando finalmente le caen encima con todo, hay una mortandad grande, él se ve obligado a huir siguiendo el curso del río Vilcanot. Él llega huyendo hasta el pueblo de Combapata y ahí lo traicionan. Si no, no lo hubieran atrapado probablemente. Hay un grupo de gente que habían sido partidarios de él, un tal Santa Cruz entre ellos, que lo retienen de tal manera que permiten que
los mulatos, estos mulatos que habían salido de Lima, sean finalmente quienes lo atrapen. Lo entregan a Areche y es Areche el que va a entrar con todos los prisioneros, Túpac Amaru, Micaela entre ellos, va a entrar al Cusco, ¿no? Se sabe que Túpac Amaru incluso ofrece dinero porque lo liberen y ni así le dieron el perdón. Efectivamente, eso es cuando trata de sobornar a los mulatos para escapar, pero no lo logra, ¿no? Era demasiado ya. Y viene ya la escena final, el juicio, la muerte, el suplicio de los Túpac Amaru, ¿no? Estamos hablando de la gran rebelión de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II. Y ya para este punto, él ha sido apresado. Han pasado 6 meses desde que inició la rebelión. Un tiempo relativamente corto. Sí, es breve, pero en ese lapso incendia todo el sur del Perú. El sur andino del Perú actual, la actual Bolivia también. Es una gran rebelión, más allá del tiempo. Las autoridades españolas buscan destruir al núcleo rebelde y por ello la mayoría serán condenados a muerte y los otros a largas penas de prisión. Eso es lo que vamos a ver ahora. Exacto. Vamos. Mira, Tony, es el juicio a Túpac Amaru. ¿Dónde hemos llegado, no? José Gabriel Túpac Amaru está preso por haberse levantado contra la corona y el rey de España. Yo jamás he ido en contra del rey ni su corona. Su merced organizó la emboscada, apresamiento y ejecución del corregidor Antonio de Arriaga. Yo únicamente vi a los míos acongojados, maltratados, perseguidos. Me creí en la obligación de defenderlos para sacarlos de la opresión en la que estaban. Mira, aunque aún me están discutiendo, te aseguro que la sentencia ya está clara. Esto es una formalidad, ¿no? Los españoles les gustaba guardar las formas, pero entre Areche y Mata Linares, te aseguro que ya lo condenaron. La sentencia ya está cantada. Yo diría, ¿eh? Veamos. Su merced levantó indios, criollos y mestizos para su revuelta infame. ¿Quiénes conocían de sus perversas y depravadas intenciones? ¿A quiénes se lo comunicó? No sé. ¿Dónde se ocultan? No sé. ¿Cuántos son? No sé absolutamente nada. Si quiere obtener piedad de esta audiencia, admita su levantamiento en contra del rey. No. ¡Admítelo! ¡No! ¡Admite tu culpa, casi que revoltoso! ¡No! ¡Admite todas las muertes que pesan sobre ti! No puedo. Porque de lo único que soy culpable es de haber actuado con justicia. Si no responde al interrogatorio, tendremos que aplicar tormento. ¡Lléveselo! Mira cómo lo traen, ¿eh? Mira quién viene. Yo prefiero no ver esto, Tony. Esto no se pone bueno. Yo no he ido ni contra el rey ni contra la corona. Después de preso el corregidor Antonio de Arriaga, ¿qué le comunicó su marido? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Qué buscaba con toda esta sublevación? Él solo quería quitar los repartimientos, corregidores, alcabanas, aduanas y otros derechos. Nunca quiso hacer nada contra el rey ni cosa semejante. Solo quería mejores derechos para los indios. Su merced no sabía nada de los planes de su marido ni de la revuelta. ¿Sabe qué es esto? Cartas, documentos firmados por su merced, donde consta que sabía del manejo administrativo y cotidiano de las acciones perpetradas por su marido. ¿Nos va a decir toda la verdad?
¿Quiénes lo han auxiliado con consejos, dinero, armas o lo que fuere? Los sacerdotes con los que me he confesado. Les contaba acerca de los abusos y extorsiones que los corregidores hacían contra los indios. Ellos solo me decían que le dejara todo a Dios. Parece que no vamos a recibir más información acerca de la revuelta, ¿verdad? Aquí solo hay dos culpables. Su merced por opresor y yo por rebelde. Terrible la situación de Túpac Amaru y también la de todo su ejército, que ya había sido frenado, desarticulado y ahora se iban a enfrentar a un juicio salvaje. Sí, pues, era una situación muy mala de todo este grupo. Los españoles querían terminar con el núcleo rebelde, eliminarlo de raíz de la faz de la tierra. Y Túpac Amaru y Micaela iban a ser ajusticiados. Pero parece que especialmente en este caso querían darles un escarmiento fuerte para que no se volviera a repetir una cosa así. De hecho, miren, en el transcurso del mismo día fueron ajusticiados todos en una ceremonia espectacular. Al comienzo, el hijo y un tío, el hijo mayor y un tío, luego a continuación la cacica de Acos, luego Micaela y al final José Gabriel. Y todos presenciando y observando cada muerte, como para que la lección les quede bien clara. Sí, todos presenciando la muerte, y entre los que miraron destaca el hijo menor de José Gabriel y Micaela, que se llamaba Fernando, un chiquito que lo tienen de la mano mirando cómo desaparece toda su familia. Y él fue el que después fue deportado a España y vivió hasta viejito. Ya me imagino medio traumado después de todo. No fue el único de los Túpac Amaru que fue enviado a España. Hay un tío también, que me parece que se llama Juan, que sobrevive hasta el final. Y en la época ya de la Revolución de la Independencia Americana, regresa al Nuevo Mundo. Esa es la Argentina, en la época de la Junta de Buenos Aires, y Manuel Belgrano es el que lo recibe. Y lo recibe con honores. Efectivamente. Irónicamente. Es el único de los Túpac Amaru que logra volver a América. Increíble. Un trato bastante salvaje el que se le dio a los rebeldes, ¿no, Tony? Sí, eran costumbres de época. Incluso algunos los hicieron caminar desde el Cusco hasta Lima, hasta acá, al Real Felipe, para después cumplir su condena. A otros los mandan a otros presidios que tenían los españoles en el resto de América o de España. La cosa es que nada volvió a ser igual después de la rebelión. Nada. Las bases mismas sobre las cuales se había conformado siglos atrás el Imperio Español en América se vieron completamente trastocadas. Después de Túpac Amaru, la colonia española en los Andes carecía ya de piso. ¿Cuántas cosas hemos visto, no, Tony? Todo esto empezó con estas reformas borbónicas que fueron del descontento del pueblo, sobre todo de Túpac Amaru, pero además su desilusión al ver que no aceptaban el linaje que él reclamaba. Claro, su descontento con la justicia colonial es absoluto, porque él a la vez va a reclamar por los indios de su jurisdicción, para que no hagan nita, etc. Todo esto no camina y a continuación entonces planea la rebelión. Después de la rebelión, Areche decidió terminar con toda la organización indígena como se conocía hasta ese momento. Efectivamente, ¿recuerdas lo que conversábamos al comienzo? La República de Indios, la República de Españoles, todo eso empieza a cambiar drásticamente. Pues los indios tenían algunos derechos, entre otros, a nombrar a sus propios curacas. Ellos eran unos linajes hereditarios. Todo eso comienza a desaparecer. Pero así como hubo un castigo, también hubo un premio para los que estaban a favor de la corona. Nuestro muy famoso Pumacahua. Él fue nombrado brigadier general y además llegó al máximo cargo de aquellos días, presidente de la Real Audiencia del Cusco. Es increíble que ese señor, con todo ese pasado, después se haya convertido en un rebelde. 40 años después va a morir como rebelde en la rebelión de los hermanos Angulo, 1814-1815. Personajes de los que tenemos que hablar de todas maneras. Claro, porque son una serie de hitos hasta que efectivamente se consigue la independencia del Perú. Pero definitivamente lo que somos hasta el día de hoy es por la gesta de Túpac Amaru. Tú lo has dicho. Entonces vamos a investigar un poco más. Te invito a almorzar. Veamos. Te prometo que yo pago.